seminario este de jubilación activa, como hemos puesto este nombre, tratando, el objetivo que tienen es que la gente que está próxima a la jubilación o que están aquí, pues que están ya jubilados, pues que un poco darle soluciones y salidas a su pérdida de actividad que estaban haciendo en la época laboral, ¿no? Entonces, pues el objetivo del seminario es que hay una empresa aquí que sin ánimo de lucro, es una asociación que nos va a dar una serie de soluciones a esa inactividad o ese miedo que podemos tener cuando se acerca la etapa de la jubilación. Va a haber, la persona que va a hablar es Pedro Pomares. Pedro Pomares viene del sector bancario y de la gestión inmobiliaria también. Ha sido director de sucursal y ha sido también, lo tengo aquí apuntado, gerente de promotores. Lleva aproximadamente 15 años en Secot, en la empresa esta que está haciendo labores de emprendimiento y labores de dar soluciones a la gente que se jubila. Sí, no lo sé. Sí, no lo sé. A lo mejor no me lo acerco suficiente. Entonces, bueno, pues Pedro lleva 15 años en Secot, tiene ya mucha experiencia y en los 4 últimos estuvo como coordinador general del foro Lidea, aunque pues ahora se dedica a otras cosas. Sí que os pido, por favor, que pongáis el teléfono en silencio para que no haya ninguna interrupción, y vamos a pasar un listado para aquel que no tenga problemas para poner su nombre. Simplemente es un control de asistencia que quiere tener Secot para también las personas que han acudido a este seminario pues tener una relación de ellas. Os lo vamos a pasar y simplemente es en la fecha de hoy poner el nombre y una firma de asistencia. ¿Vale? Nada más que eso. Paso a Paulino, que os va a hablar un poco de Secot. Bueno, buenos días. Como dice Manuel, mi nombre es Paulino Moreno. Soy jubilado como muchos que estamos aquí y pertenezco a una asociación Secot que se dedica a asesorar, crear, formar a jóvenes, medianos y mayores en el mundo del emprendimiento. En este caso, por las características de lo que estamos haciendo, esto van a ser 3 sesiones de diversos contenidos. Alguno impartirá, como el de hoy, Pedro Pomares, que es coordinador del área de servicio de soledad no deseada de Secot. Área en la que estamos trabajando un par de años, yo llevo 7 en Secot, 8. Y entonces lo que vamos a hacer es estructuramos esto con introducción y los que vengan los días siguientes sobre actividades que se pueden ejecutar. Como Secot, que es una asociación sin ánimo de lucro, somos unas 2000 personas en España, todos jubilados, todos dispuestos a colaborar con el mundo, con la sociedad, en aspectos como este: brecha digital, empoderamiento de mayores, en fin, todo ese tipo de actividades que algunas veces nos volvemos locos para ver qué hacemos cuando mañana nos den la carta de que te vas a la calle, o por despido antes de la edad o porque llega la edad de jubilarte. Y en eso estamos ahora. Este es un proyecto que está financiado por la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que en esto incluso Ayuntamientos de Descantos están muy sensibilizados, entre comillas, con el tema de la soledad no deseada. Y esto tiene algo que ver con eso. Por tanto, yo sin más, como he dicho antes, soy vicepresidente de Madrid, no de otro sitio, y mi actividad vivo en Tres Cantos también, con lo cual me voy por la calle en algún sitio. Yo el próximo día, en lugar de estar aquí, voy a estar en Martínez Somalo, contando a la gente mayor de allí temas de smartphone. Es decir, vamos
trabajando en estas líneas como tal. Sin más, y por no perder tiempo, Pedro Pomares es el responsable y coordinador del servicio y es el que os va a contar esta sesión de ahora. ¿De acuerdo? Gracias por venir. Hola, buenos días. Primero que nada, dar las gracias a la Universidad Popular por darnos esta ocasión de poder estar aquí, poder charlar un poco. Mi idea no es que yo hable, sino que hablemos todos, es decir, que cada uno pues exponga su idea, ¿no? Y agradecerles la presencia aquí. El tema, voy hacia atrás, hacia los orígenes, porque así a lo mejor se puede entender un poquitín ahora más el momento donde estamos. Hace tiempo, durante la pandemia, en SECOT, un grupo, hicimos un trabajo sobre la transición de la vida laboral a la jubilación. Claro, cuando uno empieza a leer, a buscar documentación, información, observa que es que no hay nada hecho. Es decir, es que la jubilación es algo desconocido. Es, como yo suelo decir, que te ponen aquí al borde del precipicio, sabes dónde estás, pero no sabes a dónde vas a ir. Y además es un proceso que es tajante. Es decir, de aquí el viernes para el lunes ya no hace falta que venga, ¿no? De ahí surgió un cierto concepto de intentar en las empresas transmitirles lo importante que sería que hubiera charlas o proyectos o programas de preparación de la jubilación para los empleados, ¿no? Porque efectivamente cuando uno se jubila le cambia todo. No solo le cambia a uno personalmente, sino también al entorno familiar también se le cambia. Cuando uno está trabajando, cuando uno se despierta, uno dice ¿qué tengo que hacer? Ya, la gente ya se la han dado, me tengo que levantar a tal hora, tengo que tardo tanto en llegar, tengo que llegar a hacer a la oficina esto, tengo que hacer, es decir, que la vida te la dan un poquitín resuelta, pero llega un día donde dices, ¿sí qué hago? Yo cuando me jubilé, pues yo dije, fenomenal, no tengo que madrugar, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues vas a ver los museos. Te hartas de ver los museos y de, bueno, voy a ver alguna exposición. Pero lo que a mí me empezó a preocupar es el parón mental. Es decir, que de mi actividad mental estaba desapareciendo. Y eso me preocupó mucho, ¿no? Y de ahí viene un poco el título de jubilación con propósito. Es decir, nos jubilamos, pero ¿para qué? Como dicen, tenemos mucho tiempo, pero ¿para qué queremos ese tiempo? También es cierto que no podemos, y afortunadamente, y esperemos que cada vez sea más, antes cuando uno se jubilaba, pues a lo mejor le quedaban 5 o 10 años como mucho de vida. Es que ahora cuando nos jubilamos nos quedan 20, 20 y tantos años, que son muchos años, ¿eh? Y que para coger y decir, bueno, pues ya veré. No, es mucho tiempo, hay que organizarse, es decir, uno necesita plantearse qué quiere hacer en el futuro con su vida, ¿no? Esta es la idea que, a ver si... No os preocupéis, que seguro que doy con ella. Esta transición, cuando uno está trabajando, aquí no hay normas generales, es decir, aquí no se puede decir 2 y 2 son 4, porque eso no sirven a todos. Esto no, esto aquí cada uno lo vivimos de una manera diferente, por lo tanto, es uno el que tiene que reflexionar y buscarse su salida, su alternativa, ¿no? Cuando tú estás trabajando, pues tienes mucha gente, muchos amigos, entre comillas, pero cuando dejas de tener esa actividad, empiezan a desaparecer, empiezan a disgregarse, y llega un momento donde el círculo se te va cerrando, y llega un momento donde en el círculo el único que estás eres tú. Y ese es el verdadero problema. Es decir, hay una frase de Ortega y Gasset que dice que la esencia de la vida es la actividad.
con lo cual vincula vida con actividad. Vida con inactividad no sirve. Es decir, vida con actividad. ¿Con qué actividad? Cada uno que decida lo que quiera, pero tener esa actividad, porque sin actividad entonces nos vamos haciendo cada vez más pequeños, y eso es lo grave, ¿no? Aquí en esta transparencia hay unos datos. Bueno, es cierto que en la Unión Europea hace unos años hicieron un estudio sobre la soledad, y curiosamente el país que más grave era la soledad era el Reino Unido. De hecho, me parece que fue en el año 2018, crearon un Ministerio de la Soledad. Luego Japón también lo hizo porque, bueno, en Japón hay anécdotas muy curiosas de Japón. Es decir, en Japón hay gente mayor que comete pequeños delitos para que le lleven, hombre, no será Alcatraz, ¿no? Pero para que le lleven a algún centro como castigo, pero ellos se encuentran ahí felices porque se encuentran seguros y acompañados, que es así, es triste, ¿no? Las estadísticas es que hay para todos los gustos, porque curiosamente se suele vincular la soledad con los mayores, y sin embargo los estudios que hay tienen mayor incidencia en los jóvenes que en los mayores. Aquí yo, como ha dicho Manuel, yo he sido coordinador de un foro donde había varias entidades así de mayores, y siempre caían en el error de buscar las soluciones para los mayores. Pero es que los mayores no somos algo aquí que estamos aislados, es decir, nosotros formamos parte de un colectivo, de una sociedad, y nuestros problemas son comunes a otros segmentos de población, ¿no? Entonces, curiosamente, se da esa circunstancia de que en la gente joven la incidencia de la soledad es mucho mayor. Hay un tema que no se suele hablar mucho, que es el tema de los suicidios. En la gente joven está teniendo también mucha incidencia. Es un tema que es bastante peliagudo y doloroso. Parece mentira que en la época en donde tenemos más medios para comunicarnos sea cuando más solos nos encontramos, ¿no? Hay estudios de todo tipo, ¿no?, que dicen que, claro, las relaciones vía internet no son buenas si no existe previamente un conocimiento, una relación personal. Es decir, que digamos, los medios de internet sirven como para potenciar o para acompañar, pero ya una relación persistente. Pero las relaciones que están nada más que por internet, eso al final termina siendo más nocivo que la soledad, ¿no? Aquí. A mí, perdonadme, pero es que la tecnología, alguna se me ha quedado, pero hay otra que me ha pasado por encima y no me ha dejado huella, ¿no? Pero bueno. En un lado, dale al lado de avanzar. No. Sí, no funciona. Manuel. Da lo mismo, si... No funciona. Si siempre... Al ser PDF no funciona. Ya lo hemos explicado. Esto me gusta porque a mí las charlas me gusta que sean participativas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ayudante tecnológico que, bueno, que yo evidentemente no, esa parte no la controlo. Teníamos que haber traído un nieto, que seguro que lo controla. Seguro que sí. Bueno, lo único que funciona es el puntero. Ya me han contado que si es PDF... que no funciona. Bueno, aquí tenemos más sobre la soledad no deseada, que es estas cosas, por lo que yo vivo, por la vivencia que yo creo y todos tenemos. Hay temas que surgen y que explosionan como si fueran un volcán, ¿no? ¡Bum! Pero luego, cuando pasa el tiempo, ¡bum!, empieza a volver. La soledad es algo con la virulencia que tiene ahora más o menos inventado. Antes la gente no tenía esa sensación de soledad. Quiero decir, antes
no habíamos nacido ninguno de nosotros, a lo mejor hace 150, 200 años, es decir, a principios a lo mejor del 1800 por ahí, no sé. Y aquí, en ámbitos rurales, sobre todo, el tema de la jubilación era algo que no se vivía. La gente del campo no se jubilaba nunca, ¿no? Hay un autor que es yo creo que ha sido de los primeros que habló del tema de la soledad, que es este señor Robert Weiss, que según él había dos tipos de soledad: la soledad emocional y la soledad social. Ha habido otros autores que en lugar de dos han dicho que había 3, 4, 5, 16, 17, porque de verdad la soledad es un concepto muy personal. Y si habláramos los que estamos aquí, seguro que daríamos opiniones distintas. Porque el problema que tiene la soledad es que todavía no ha sido estudiado tan en profundidad como para poder dar soluciones. Porque muchas veces se dice, pues en España mayores de 65 en este momento pues son, no sé, el 16% de la población. Y en 2050, no sé cuánto. Y yo digo, y en el 3417, pues no se sabe, pero muchos más. Es decir, los datos estadísticos pues no tienen. La soledad emocional es la que uno siente, la soledad que uno se genera y se percibe de uno desde dentro. La soledad social es el entorno, la soledad que te produce el entorno, ¿no? Yo voy a decir una cosa que no sé, no, yo la percibo así. El mayor generador de soledad es la familia. Es decir, es que es lo que nos une, lo que muchas veces nos evita el caer en la sociedad. Cuando ese lazo, ese vínculo, por las circunstancias que sea, se rompe, hay que hacer ahí un esfuerzo muy grande y tener las ideas muy claras para intentar encaminarse uno para poder salir del tema de la soledad. Y aprovechando esto, hago un paréntesis. Estos talleres, claro, tienen unos nombres que algunos pues le dirán. Por ejemplo, hoy estamos hablando de jubilación con propósito, el próximo va a ser el tema de emprendimiento, y el siguiente, que creo que lo voy a dar yo también, es el voluntariado. En principio, a nosotros, que como decía Paulino, nosotros en SECOT pues hemos tenido una tradición de emprendimiento, de asesoramiento a la gente que quiere pues, crear un negocio o sacar una idea. Yo creo que de alguna manera estamos cambiando algo, o hay una área que se está cambiando algo, que nos queremos dedicar a estas cosas, porque SECOT lleva 36 años. Claro, la idea de hace 36 años ahora, pues bueno, la idea en los principios pueden seguir siendo válidos, pero el mundo ha cambiado mucho, requiere otras cosas, ¿no? Como yo creo que es el tema este de la soledad, y otro tema también que se habla ahora también mucho y que creo que no tardaremos mucho también en dar alguna respuesta, que es la intergeneracionalidad. Es decir, las relaciones entre segmentos de distinta edad. Antes comentaba que la solución de los problemas, por ejemplo, la solución de los problemas de los mayores no lo tenemos nosotros solo, influye mucha más gente. Es decir, yo tengo una hija que tiene 30 años y me dice, es decir, las pensiones solo las estamos pagando nosotros. Y yo me quedo así, digo, hija, menos mal que no es mi hija, digo, porque si no, me decía, automáticamente tú ya no vas a cobrar, ¿no? Y bueno, es decir, hay un contexto que surge con mucha problemática, que es por la falta de intercomunicación. En el foro LIDEA hicimos un trabajo sobre el tema de los estereotipos. A los estereotipos los mayores nos dicen que somos unos inútiles, que no aportamos nada, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Bueno, claro,
Cuando esos estereotipos te los asignan a ti, personalmente, dices tú como eres mayor, tú eres esto, pues ahí ya tenemos problemas. Según las Naciones Unidas, la manera de derribar el tema este de los estereotipos es mediante programas intergeneracionales. Curiosamente, en SECOT desde hace 36 años lo estamos haciendo. En SECOT existe una interrelación entre mayores y gente joven, donde los jóvenes perciben que los mayores no somos tan inútiles y nosotros también percibimos que los jóvenes tampoco no son como dicen, porque los estereotipos son para todos, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, de Albacete, de la Conchinchina, todos tienen estereotipos. Claro, y los estereotipos pues resultan cómodos, porque dicen, bueno, pues tú eres de no sé qué, pues tú eres esto. Ya está, ya se acabó mi análisis, ya se acabó. Pero no deja de ser ofensivo el que toda una persona, sin más, diga, pues tú eres mayor, pues tú eres un inútil, tú no aportas nada, ¿no? Que obviamente esos estereotipos surgen por el desconocimiento que se tiene. Y el tema de la intergeneracionalidad, yo estoy convencido que es un tema que antes o después tiene que salir a la palestra, porque los problemas que tiene esta sociedad se tienen que solucionar con la intervención de todos. Nosotros, a pesar que digan de la experiencia y todo eso, eso es un mito. Mi experiencia, Dios sabe para lo que es, más vale que no me lo pongan a prueba. Pero lo que sí es indudable es que la problemática que tiene la sociedad se tiene que resolver entre todos. Aquí no hay uno, como suele pasar muchas veces en la administración, que hay uno que se sienta en una mesa y dice, la solución es esta, ya está, hágase, ¿no? Bueno, me parece que, como se dice, me salió un poquitín por la tarjeta, pero bueno. Volviendo a Richard Weiss, es decir, tenemos la emocional, que es la que nosotros generamos. ¿Y cómo la generamos? Pues es que eso es un misterio. Eso todavía no está estudiado. Y lo que iba a decir, o no sé si lo he dicho y si no lo vuelvo a repetir, es que el problema de la soledad es que no está lo suficientemente estudiada para que se puedan hacer diagnósticos. Las enfermedades pasa lo mismo. Las enfermedades raras, pues la verdad que tienen muy difícil solución, pero cuando se estudien más, el problema es que como son raras, tienen una prevalencia muy pequeña y los laboratorios dicen que eso no les interesa, que a ellos les interesan muchas más cosas, pero lo que sí es indudable es que cuando se conoce un problema es cuando se pueden dar las soluciones. Entonces, en la soledad nos pasa algo de esto, es decir, que somos, cada uno somos un mundo, y a lo mejor mi soledad no es la misma, a lo mejor un señor que está pasando por ahí por fuera, porque también existe la opinión y el criterio de que muchas veces el resultado de nuestra soledad es el tipo de vida que hayamos llevado antes. Es decir, que de alguna manera nuestras vivencias anteriores nos van dejando una señal que a lo mejor en estos momentos, cuando ya somos algo mayores, pues empiezan a salir a la superficie. Me estoy enrollando mucho porque ahora me veo con el problema de cómo paso de... Vamos a ver. No, ¿es el mismo? Bueno, aquí está. Aquí hay otro tipo de transparencia, donde pues tenemos lo que estaba comentando, la soledad emocional, el aislamiento social o lo que es la soledad social, y luego, según el origen y según la duración, puede ser transitoria, crónica o asentada. Yo por mi propia experiencia, yo creo que yo he tenido sensaciones de soledad. Afortunadamente ha sido transitoria, ¿no? Por una serie de circunstancias que han incidido en mi estado de ánimo o bueno, lo que sea, o mi vivencia del día a día. Y luego están las crónicas y las asentadas. Esas son las peligrosas. Y lo que nosotros tratamos con estos talleres, por desgracia, no es que podamos daros una tarjeta y decir, bueno, y con esto vosotros, cuando pase cualquier cosa, enseñad la tarjeta y ya está, ¿no? Sino que todo esto
al ser tan personal, la soledad es algo personal e intransferible, lo que necesitamos es reflexionar, es decir, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Este taller no mucho, en los talleres de emprendimiento y de voluntariado, ahí sí se aportan herramientas que puedan servir como una alternativa. La ventaja que tienen, por ejemplo, en el tema del voluntariado, pues Paulino y yo, pues yo el día que me canse me puedo ir a otra asociación. Es decir, que no son decisiones inamovibles como cuando uno era joven, ¿no? Cuando uno se jubila, yo soy de los que opina que uno se enfrenta a una vida nueva, empieza desde cero, con una ventaja de que cuando empecé de cero, pues mis experiencias me aportaban muy poco. Ahora sí, ahora ya sé qué es lo que quiero y cómo lo quiero, y además nadie me obliga. Yo, por ejemplo, yo cuando estudié, pues estudié lo que estudié y no sé por qué lo estudié. Bueno, pero yo, por ejemplo, sí sé por qué estoy en SECOT. Y el día que deje de estar en SECOT, sí sé por qué dejo de estar en SECOT. Y si estoy en otra asociación, sé qué es lo que me puede aportar esa nueva asociación. Es decir, que nosotros tenemos que hacer esa reflexión que nos permita el encontrar nuestro camino para poder cumplimentar la frase de Ortega y Gasset, es decir, que la esencia de la vida es la actividad. Y es cierto, es decir, una persona sin actividad, con todos mis respetos, oye, que es una alternativa también, el coger y estarse en el sofá y verse la televisión, a mí me parece una alternativa muy válida, porque el que la hace es lo que quiere hacer, pues bueno, pues será feliz, pero la actividad es algo que es como la pólvora que nos hace explotar, que nos hace vivir, ¿no? Bueno, aquí por desgracia se habla es decir, el tema de la soledad tiene una influencia en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud. Es decir, yo tuve una experiencia personal y me decía el médico: Pedro, es que no te puedes imaginar lo que la cabeza puede hacer. Es decir, que es como de alguna manera como un potro que no se puede sujetar, que no se puede domar. Y ahí, es decir, y la soledad nos puede llevar a una situación de este tipo, a ese aislamiento, es decir, y sobre todo, y lo más triste es pensar que no tenemos alternativas, o que no existen alternativas, y existen, ¿no? Está cuantificado que dicen que el costo sanitario que produce la soledad, porque claro, te produce alteraciones psíquicas y como decía antes, el cerebro manda mucho. Es decir, yo recuerdo que el médico me decía, dice, esto que me dices es imposible. Decía, no. Dice, que no te imaginas lo que la cabeza puede hacer hacia el organismo. Es decir, que le puede llevar a hacer cosas que no son las normales de hacer, ¿no? Y todo eso pues, conlleva a una asistencia sanitaria que se calcula, bueno, estas cosas, yo soy un poco escéptico, pero bueno, hablan de 14.000 millones de euros, ¿no? Es que a veces es muy difícil, es decir, y el costo personal que tiene la soledad, es decir, que no se manifiesta en una asistencia sanitaria, sino el costo como persona que nos hace, el daño que nos hace la soledad. Eso es, yo creo, lo que el objetivo nuestro es que seamos capaces de motivaros en la reflexión individual de cada uno de vosotros y de vosotras, para ver en dónde está uno y que hay alternativas, es decir, la Universidad Popular de Tres Cantos es una alternativa, SECOT es otra alternativa, hay otras alternativas, más en el tema del voluntariado, si hay alguien que esté interesado, no sé, en la protección al lagarto de Almendralejo, seguro que hay una asociación que lo está haciendo,
Con lo cual tú te vas a tener ahí tu capacidad y tu alternativa. Ya queda menos, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, esta transparencia nos viene a decir un poco lo que estaba comentando, es decir, cómo combatir la soledad. Yo hablo por mi propia experiencia, es decir, no puedo hablar por mi propia experiencia, ¿no? ¿Cómo combatir la soledad? Yo creo que como se habla de otras, a lo mejor en el tipo de las adicciones, dicen que para que uno se pueda ponerse en un proceso de curación, lo primero que tiene que hacer es el enfermo o la persona es reconocer que tiene un problema. A veces la soledad no es que estemos en casa, llame al timbre y que diga, oye, que soy la soledad, que he venido aquí a visitarle porque, oye, que me tenéis aquí abandonado, ¿no? Es decir, la soledad es una sensación, es decir, tenemos dos orígenes, como comentaba, emocional, y la emoción es algo personal. ¿Por qué yo pienso una cosa y otra persona no llega a esa misma conclusión? Es un proceso personal, pero sí es necesario que uno haga esa reflexión para verse y decir, ¿y yo dónde estoy? ¿Estoy fuera o estoy dentro? ¿Y qué alternativas hay, no? Bueno, claro, él dice aquí al final, dice, tener motivación y propósito en la vida es clave. Sí, es evidente que sí, ¿no? Es decir, tener motivación. Yo soy viudo desde hace 23 años y cuando me quedé viudo tenía dos hijos, uno de 7 y otro de 13. Yo no sé si lo que pasé en ese momento, la sensación que tuve es que era de soledad o era de caos. También creo que era la de caos, pero hay que buscarse esa motivación, es decir, había que buscar un clavo donde agarrarse y decir, yo de aquí tengo que salir, yo no puedo estar así, porque estoy hundiendo mi vida, es decir, mi vida es esto. Yo contra eso me rebelaba, ¿no? Entonces, esa motivación o ese propósito de vida hay que hacerlo, es decir, uno tiene que, ahora si uno está confortable con lo que es, pues bueno, pues oye, tiene el perfecto derecho, yo no voy a ser el que le diga, oye, tú no tienes que hacer esto, si es lo que le apetece hacer, que lo haga, si de eso se trata, de hacer una actividad que te satisfaga a ti, seguro que si te satisface no estarás ocupado y no caerás en el tema de la soledad. Bueno, la Unión Europea está muy preocupada por el tema de la soledad. Obviamente no podría ser menos porque afecta a un porcentaje de la población muy grande. Aquí en España, pues pero esto, es decir, a lo mejor en España puede ser uno de los países que a lo mejor más personas mayores tengan, pero esto a todos los demás países les va llegando y por eso la preocupación de la Unión Europea. Dice, posibles formas de socializar, porque efectivamente el problema que tenemos, y volviendo casi al principio de la presentación, hablaba de que cuando uno se jubila, su mundo se va reduciendo, es decir, al principio tiene muchos amigos, muchas amistades, pero luego se empieza a reducir ese círculo y hay que socializar. Por ejemplo, el voluntariado, SECOT, pues es una manera de socializar. Yo, si estoy en casa, estoy solo y ahora estoy aquí y veo a dos compañeras y a dos compañeros y a una compañera de clase. Es decir, hay que socializar y socializar es abrirse al mundo, abrirse a nuevas cosas.
Y esa es una buena alternativa. Colaborar en diferentes tipos de asociaciones o de organizaciones, talleres de formación, hacer emprendimiento e innovación. De eso, dice, de eso vamos a hablar y digamos que a pesar de que no lo parezca, todo este rollo primero ha sido de presentación. Lo que sí, antes me gustaría, si alguien tiene alguna opinión o algo que decir o comentar y decir, Pedro, aquí has dicho esto y esto es una burrada, esto no tiene sentido. ¿Qué significa SECOT? Esa es una buena pregunta. Significa Seniors Españoles de Cooperación Técnica. Lo que pasa es que he dicho así, hijo, parece eso como muy así, SECOT es como mucho más aséptico, más cortito, ¿no? Eso es lo que quiere decir SECOT. Como decía antes, hace 36 años que se constituyó, tuvo su origen a través del círculo de empresarios, también de algo de acción católica, una cosa de esas. Y como dato, que no sé si lo debería de decir, pero bueno, como es público, nuestro presidente de honor es el rey Juan Carlos I. Pero no es de ahora, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿eh? Si somos mal pensados, no, es de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, el tema este de la jubilación con propósito. Yo propuse, aparte que somos alumnos de la Universidad Autónoma, yo he estado vinculado haciendo trabajos con ellos, Pepe también ha estado también, y entonces les propuse, digo, oye, vamos a dar una charla sobre jubilación con propósito, y me miraron así, diciendo, pero a los chavales jóvenes le vas a hablar de jubilación, y me quedé así, dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro, si uno piensa que la jubilación es tener 65 años, afortunadamente, porque hay otros que con menos años le dicen, oye, que ha llegado ya tu momento, pero en nuestra vida hay muchas etapas en que nos jubilamos. Cuando terminamos nuestros estudios en la universidad, hemos finalizado una etapa, nos estamos jubilando de una etapa y nos enfrentamos a otra etapa que desconocemos, como nos pasa en el concepto típico de la jubilación. Nos enfrentamos a algo que desconocemos porque nadie nos ha dicho nada. Por lo tanto, el concepto de jubilación hay que verlo con esa perspectiva amplia. Cuando uno cambia de trabajo o cuando uno se cambia por cuestiones laborales o las que sea, se cambia de ciudad, es decir, está cerrando una etapa y está enfrentándose a una nueva. Es decir, está jubilándose, está dejando lo que ha sido toda su vida, ¿no? Ahora me viene a la memoria de que cuando hicimos ese trabajo para la Fundación Seres de la transición de la vida laboral a la jubilación, habíamos pensado poner el título, el título era ese, y luego un subtítulo que decía, es que ahora mismo una era o júbilo, porque jubilación viene de júbilo, de alegría, o era una condena. Con esto, lo que pasa es que no se dijeron que el subtítulo lo dejáramos, pero es que es cierto, es que es así. Es que cuando nos jubilamos nosotros decidimos si queremos que sea júbilo o que sea una condena. Depende del camino que tomemos. Y bueno, nosotros queríamos que fuera júbilo, ¿no? Obviamente. Bueno, aquí este trabajo lo ha hecho otro compañero, que es el que tenía que estar dando la charla, pero no ha podido, ¿no? Dice, cambio o transformación. Parece que son lo mismo, ¿no? Pero me parece a mí que si empiezas a profundizar un poco, cambio es una cosa y transformación es otra. Y esto es motivo de la reflexión que nosotros queremos que se haga.
Es decir, lo que nosotros queremos es que cada uno de nosotros hagamos nuestra reflexión y digamos, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en el cambio? ¿Estamos en la transformación? ¿Estamos en el júbilo? ¿O estamos en el... no sé qué palabra he hecho, la condena? Bueno, esto es una etapa, esto es un gráfico de las etapas de jubilación. Claro, a un pequeño le dices que se está jubilando y la gente dirá, este que hoy ha dormido mal. No, es que todos vamos quemando etapas y cada vez que quemamos una etapa nos estamos jubilando de la anterior y nos estamos enfrentando a una nueva etapa. Bueno, aquí hay una serie de comentarios, superar mitos sobre la edad senior, porque todo en esta vida a veces tendemos a mitificarlo, es decir, a glorificarlo, a darle mucho auge, y a veces no es tan así, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, los 65 años son el límite. Pero la verdad que no es el límite, porque yo a los 65 años dejé de trabajar de una manera y empecé a trabajar de otra, porque yo hoy estoy trabajando de manera voluntaria, altruista, encantado de poder estar aquí, pero yo estoy trabajando. Por lo tanto, eso de que a los 65 años ya se deja, eso es un mito. En el tema este de la jubilación, todo esto se remonta sobre finales del siglo XIX o así, ¿no? Donde se empezó la mecanización en las empresas, empezó a funcionar, y donde a los trabajadores cada vez se les exigía más. Y claro, todas estas cosas estaban acompasadas y hay que verlas en el tiempo. La medicina en aquellos entonces decía que a las personas mayores les faltaba algo que ellos llamaron energía vital. Entonces, cuando te faltaba como las pilas, a mí yo cuando que nos faltaba energía vital. Y entonces esa persona no podía hacer esfuerzos porque no tenía energía vital, es decir, había que intentar que durara lo máximo posible, había que tener apartado, no podía hacer. Claro, todas estas cosas, con el transcurso del tiempo y avanzando la medicina, pues se vio que aquello era una supina tontería, ¿no? Que eso no tenía nada que ver, ¿no? Y a partir de ahí, me parece que fue sobre 1909 o por ahí, fue cuando empezaron a aparecer los primeros tratados de geriatría y gerontología, que para nuestro colectivo es una especialidad que es interesantísima e importante, pero la verdad que hay dificultades para poder ser atendido por un geriatra o un gerontólogo, ¿no? Con lo cual quiero decir que hay muchas de estas cosas que son recientes, es decir, hay historias, el tema de la jubilación, como decía, hay un autor norteamericano que dice que es algo que nos hemos inventado y que nos perjudica a todos, ¿no? Porque afortunadamente parece ser, yo hace algún tiempo estuve en una presentación de un estudio y comparaba el proceso de jubilación en distintos países y en España. Incluso también cuáles eran los datos de personas que estaban trabajando que superaban los 60 años en distintos países. Claro, el índice más bajo se daba en España, ¿no? Porque no existe esa cultura. Es decir, las empresas, antes lo estaba hablando con uno de los asistentes, todos los procesos de prejubilación lo que buscan es el ahorro de costos. Nos quitamos a estos que cuestan mucho y metemos a estos que nos cuestan menos. Sí, pero claro, yo digo que en los directivos hay
diferencia entre el que quiere hacer empresa y el que quiere hacer currículum. El que quiere hacer currículum es entrar con esta de gasolina, empieza y deja aquello como un barbecho, porque es lo que va es a coger y a decir números, ¿no? Y no querer hacer empresa. Pero afortunadamente parece ser que se están dando cuenta de la importancia que tiene el tener a lo llaman seniors, yo no sé, yo tuve que preguntar qué significaba eso de seniors, es decir, personas mayores, es decir, el costo que tiene para las empresas, es decir, yo en la última empresa que estuve trabajé 39 años, me dieron formación, tuve aprendizaje, el aprendizaje por la formación y el aprendizaje por la práctica, pero llegó un momento y dijeron, fuera, ¿no? Traemos a un chaval jovencito, con todo, bueno, no sé si era joven, porque a mí fue jubilación parcial y fue sustitución, pero las empresas se están dando cuenta de lo que están perdiendo desechando a las personas mayores, a los empleados mayores. Es que parece ser que están volviendo a ese tema y se están buscando fórmulas para solventar eso. En ese estudio que hicimos sobre la transición, nosotros al final lo que decíamos que en este problema había tres factores que intervenían. Uno era la empresa, otro el Estado y otro el trabajador. Los tres, cada uno en su ámbito, tenía responsabilidad, y el Estado tenía responsabilidad porque tiene que buscar figuras para que el que quiera, no todos, el que quiera seguir, que pueda seguir. Porque primero es una satisfacción personal para uno el seguir trabajando porque le apetece, porque le complementa lo que sea, y también para la empresa le aporta ese conocimiento, o también contratos de tiempo parcial, es decir, oye, no hace falta que vengas toda la jornada, sino que, oye, vienes este tiempo y apoyas a equipos de gente que, aunque sea más joven, pero tú apoyas tu experiencia, tu visión de las cosas, que a lo mejor los otros no las tienen porque todavía no les ha dado tiempo, ¿no? Entonces, estábamos viendo en esta transparencia y yo ya estaba 3 kilómetros más para allá. Dice, no se puede estar al tanto de la tecnología avanzada rápidamente. Bueno. A mí cuando me hablan de la brecha tecnológica, yo pensaba que alguien se había pegado un golpe con un ordenador y se había hecho una brecha. Pero luego yo digo, vamos a ver, a los que estamos aquí, que nos van a decir qué es lo que es la tecnología, qué son los ordenadores, si los hemos tenido que vivir y los hemos tenido que trabajar y pelearnos desde el principio. Desde el momento cero estábamos nosotros ahí. Y a nosotros. Media hora. Menos. Bueno. La parte del anecdotario me parece que la voy a tener que dejar. Pero, es decir, ¿cómo que a nosotros, pues, si hemos vivido la implantación de Internet y de los ordenadores desde el principio? Yo me acuerdo, había los primeros ordenadores que tenías que meter un cassette para que se reactivara y después de esperar 20 minutos no arrancaba y, bueno, vamos, y decir, la brecha digital, hombre, lo que sí es indudable es que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos teléfono y tenemos las aplicaciones que usamos. Yo no, ¿para qué me voy a descargar una aplicación que no necesito? Yo necesito y usar las que me son útiles. El problema también es que creo que los creadores de aplicaciones piensan poco en las personas mayores y necesitarían, porque claro, si a ti te ponen, en lugar de ponerte una cosa aquí, te la ponen 200 metros más para allá, te cuesta más trabajo. Bueno, ¿no se puede estar al tanto de la tecnología? Bueno, yo creo que sí se puede estar y estamos en la parte que nos puede interesar, ¿no? La vida inactiva puede ser más satisfactoria que la laboral. Como me contestaba mi profesor que tuve, que me volvió loco, depende.
Yo le preguntaba y siempre me decía, depende. Yo ya estaba amargado, hasta que llegó un momento que debió ser el Espíritu Santo el que me iluminó, me dijo, Pedro, lo que pasa es que estás preguntando mal. Si preguntaras bien, te contestaría, pero como estás preguntando mal, por eso te dice depende. Pues esto también dice, ¿la vida inactiva? Pues depende, habrá para la gente que le sea más interesante, que le aporte más, y a otros que efectivamente a lo mejor no nos aporte nada. Puedo seguir haciéndolo de antes. Dice, los cambios en el entorno nos obligan a adaptarnos y evolucionar. Y yo creo que eso es algo que los mayores lo hacemos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna generación que haya vivido tantos cambios como hemos vivido nosotros. Ninguna. Nos podemos ir, bueno, cuanto más lejos nos vayamos, más difícil todavía. Pero no hay ninguna generación que haya vivido tantos cambios como se viven ahora. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar a los 14 años, pues para hablar con Valladolid había que marcar el 900 no sé cuánto y decir, señorita, quiero hablar con Valladolid con el número tal. Media hora. Es decir, algo antidiluviano. Ya la coges, tienes un teléfono, haces una fotografía y la mandas, y la has mandado a Australia y la has recibido ya. Es decir, en toda la evolución tecnológica la hemos vivido nosotros. No habrá ninguna generación. No habrá ninguna generación. Y si la hay, como no me van a decir, Pedro, te equivocaste, ahora digo que no habrá ninguna generación que haya vivido tantos cambios como nosotros hemos vivido. Algunos riesgos que tiene la desconexión. Claro, la desconexión lo que te hace es, digamos, apartarte de lo que es la vida, de lo que es... Claro, yo puedo coger y decir, pues yo quiero hacer esto, pero si realmente la sociedad va por otro sitio, decir, ahí tiene que haber un proceso de adaptación. No podemos coger y decir, todo lo pasado fue mejor, ¿no? Fue mejor cuando vivisteis y te fue bien. Ahora lo mejor son otras cosas, ¿no? Entonces, la adaptación, eso es bienestar personal. Esto de alguna manera, de alguna manera nos viene a decir por qué campus nos debemos de mover. Es decir, el físico, la condición física es importantísimo, porque si el físico, por desgracia, no nos acompaña mucho, nos produce ya limitaciones, con lo cual ya ese melón que podíamos acceder ya nos están quitando. El mental también es muy importante, y ese hoy en día está muy en boga, ¿no? El social, el socializar, que es importantísimo. El financiero, lo que pasa que ahí en el financiero, la verdad que yo hablo por mí, yo vivo de la pensión. Es decir, me habría gustado vivir de las rentas y vivir de... Bueno, pero cuando repartieron los papeles no me tocó eso. Claro, la situación financiera es un condicionante muy importante, y además puede ser un motivo de marginación tuya, personal, y que te puede llevar hacia la soledad. Y no me puedo pasar de aquí de hablar del tema financiero, de hablar de la injusticia que se comete con las mujeres con los salarios. Porque es que además es una injusticia que te acompaña hasta el día de la muerte. Si cobras menos, cotizas menos, tienes la pensión más baja. Y yo digo, porque esta mañana, mientras desayunaba en televisión, estaba hablando, y yo digo, pero si ese es un problema, cuando el gobierno dice que va a subir el IRPF, lo hace de un día para otro. Coger y decir, no, los salarios a igual trabajo tienen que ser iguales. Y si no son iguales, pues la empresa que no lo haga, pues tendrá una multa de 50 millones de euros. Y ya está, no hay... Pero el tema financiero referido a las mujeres es que es una cosa que sí, que se dice, que se habla, pero no se hace nada. Y a mí me parece que es algo vergonzoso. Es decir, yo, por la parte que me corresponde como hombre, para mí es vergonzoso que esa circunstancia se esté dando. Y además que, por desgracia, es una circunstancia que se vive durante la vida laboral y después cuando te jubilas. La estás llevando
la estás llevando hasta el final, y eso es tremendo. Dice, lidera el cambio. Esto va en consonancia con lo que comentaba antes, es decir, somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas, no las va a tomar nadie, ni las tiene que tomar nadie. Somos nosotros los que tomamos las riendas de coger y decir, esta situación la tengo que evitar o soslayar, ¿no? Bueno, estos son una serie de todas las maneras. Esta presentación la vamos a facilitar a la universidad para que aquellos que estén interesados, pues que la puedan pedir, ¿no? Es decir, que tampoco, esto no quiere decirse que, aunque no lo veamos o lo estemos viendo ahora o lo vayamos a ver un poco así más rápido, que se vaya a perder. Va a estar a disposición de que quiera a través de la Universidad Popular. Con valores, prioridades que uno tiene en esta vida, aquellas cosas que nos impulsan a actuar, es decir, que esto es personal intransferible, vaya hombre, fortalezas personales, es decir, donde cada uno, digamos, se encuentra más fuerte para poder tener iniciativas o poder hacer participar, ¿no? Bueno, esto es una especie de, como lo llamarían, una especie de DAFO, donde uno pone sus fortalezas y sus debilidades para que te pueda, a veces cuando lo ves escrito, lo ves más claro que solo si lo estás pensando, ¿no? Buena frase. Dice, la vida no va de encontrarse a uno mismo, la vida va de crearse a uno mismo. Es decir, lo que aquí nos está diciendo es que somos nosotros, no podemos estar esperando sentados, sino que somos nosotros los que tenemos que salir a por ella, ¿no? Esto, en ese proceso de reflexión, es decir, identifica áreas de interés y actividades. Bueno, pues cada uno podrá hacer lo que estime oportuno. Yo hace unos años pues decidí volver a la universidad y estudiar un programa Puma con Piedad, y luego terminamos en mayo y nos hemos apuntado a otro. Es decir, esto parece como un círculo, pero ¿por qué? Porque yo en mi caso me encuentro cómodo ahí. Entonces, ¿para qué voy a buscar otra cosa si estoy cómodo ahí? El día que no esté cómodo, me saldré y cogeré y diré, miraré y diré, esta actividad es la que a mí me interesa ahora en este momento, porque vamos evolucionando en la vida. Es decir, yo no pienso lo mismo que hace no sé cuántos años iba a decir, lo digo, a ver si me paso y todavía no había nacido, pero hace 30 años, aparte que no me acuerdo lo que pensaba yo hace 30 años, pero obviamente las circunstancias y la vida te va llevando, te va transitando por caminos que te hace ir evolucionando, ¿no? Y en esa evolución, lo que hoy piensas que te gusta, a lo mejor dentro de un tiempo te dices que ya no te gusta, pues vale, pues la ventaja que tiene las actividades que nosotros tomamos ahora es que no nos vinculan hasta que la muerte nos separe. Cuando yo empecé a trabajar, pues tenía que trabajar, ahora no. Ahora si no me gusta esto, sigo, que no me gusta, busco otra cosa. Entonces, esa búsqueda hay que hacerlo, ¿no? Esta transparencia, la verdad que tiene los elementos motivadores, digamos que son en la figura que ha tomado como un árbol, es decir, es lo que te nutre, ¿no? Y las fortalezas personales son las que hacen al final que todo esto florezca, que en definitiva quien está floreciendo eres tú como persona. Bueno, posibles áreas de interés, aquí el compañero pone posibles ramas o itinerarios con un horizonte 5 o 7 años. Bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Aquí dice ejecutar el plan y hacer seguimiento. Es decir, yo con todo mi respeto
respetos a Jesús, que es el compañero que hizo esto. Yo es que soy un poco más cabra loca, es decir, planificar y hacer seguimiento. Pues hombre, a esta etapa, en este momento de mi vida personal, esto es una opinión personal e intransferible, pues planificar y hacer seguimiento, pues es decir, mi mente me va a ir diciendo si estoy en el sitio adecuado o no estoy en el sitio adecuado. O sea que, a veces esto, dicen, necesitas un coach o compartirlo con alguien. A veces es interesante e importante las dudas que tú tienes, el compartirlas con alguien. Nosotros en SECOT también algunas veces hemos hecho de coach y bueno, porque cuando uno está inmerso en una realidad tan grande y constantemente pierde la objetividad, ¿no? Y sin embargo viene uno de fuera y dice, ¿y qué haces ahí metido en ese charco hace 15 años? Pero si es tan fácil como dar 2 pasos para adelante y ya está fuera. Es decir, que a veces es importante la visión que pueda tener uno desde fuera de nosotros o del camino que estamos tomando, ¿no? Bueno, eso efectivamente es lo que queríamos. Oye, qué rápido sigue. Lo que sí me gustaría es que, primero, os voy a pasar una encuesta, si sois tan amables de cumplimentarla. Evidentemente, como vais a ver, es una encuesta que es anónima, ¿no? O sea que no hay ningún problema en que digáis lo que consideréis, ¿no? Pero para nosotros, como han dicho antes en la presentación, estos talleres están programados, patrocinados o subvencionados por la Comunidad de Madrid y claro, nosotros de cada taller tenemos que aportar una determinada información. Claro, ¿quiénes han sido los asistentes? Nosotros podemos coger y decir 32, pero claro, queda como poco serio. Es decir, por eso os hemos pedido que nos pusierais el nombre, porque nosotros en el siempre en la comunidad van a ir vuestro nombre, nada más, no va a ir ninguna. Y la encuesta pues, es para valorar nuestra labor, o si podemos rectificar o no tenemos que rectificar. Tener en cuenta que estos son los primeros talleres que estamos dando y que en SECOT